Hola, ¿cómo están? Quería comunicarme con ustedes para que pensemos juntos a la distancia a ver qué pasa con esto de la evaluación. Esta semana el ministro dijo que no se iba a calificar y produjo una crisis y todo un movimiento y un cosquilleo en cada una de las escuelas donde los chicos decían: ¿para qué voy a mandar las tareas que me mandás si no la vas a si no me vas a poner nota? Eh, y esto, más allá de la calificación y de la evaluación, que son procesos distintos, la calificación es con la acreditación y es cerrado, y la evaluación es un proceso constante y permanente que todos lo sabemos y que lo repetimos hasta el cansancio los docentes. La pregunta que a mí me hizo es: ¿qué pasa con esta de la evaluación? ¿Qué pasa con esta connotación, con esta carga, con este mapa mental tan negativo que lo asociamos a la evaluación, que nos produce tanto cosquilleo, nos produce dolor de cabeza, independientemente de la edad que tengamos como alumno, cada vez que vamos a evaluar, porque siempre y tenemos muy instalado en nuestra cabeza que es para probarle al otro qué. Y la propuesta tiene que ver con esto: ¿qué hacemos con esa carga negativa? ¿Nos ponemos a trabajar duramente para destituirla, para deconstruirla? Cosa que es más complicada, porque deconstruir una red neuronal muy instalada por mucho tiempo se puede y requiere de un gran compromiso cognitivo. O reemplazamos otra palabra que sintetice esto que queremos hacer con la evaluación, que es la recolección de datos para la toma de decisiones. Ahí jugué un poco con las palabras y con las mismas letras de la palabra evaluación, y salía evaluación, alusión, noción, y ninguna me terminaba de convencer, y esto se los dejo para que ustedes mismos lo hagan a ver qué se les ocurre. Yo creo que los docentes somos los factores de cambio, que transformamos, que tenemos que empezar a hacer nosotras conocimiento, no siempre esperar que algún especialista u otro tomar lo que ellos van diciendo, pero construir conocimientos nuevos. Porque una buena pregunta es: ¿por qué si hace años que estudiamos sobre lo mismo, los pasos que vamos dando son como lentos, como muy lentos? Esto tiene que ver con que necesitamos transformar nuestros mapas mentales para que los pasos se empiecen a acelerar un poco. En esa lluvia de palabras que fui haciendo, se me ocurrió concientización, una buena palabra para reemplazar la evaluación, porque tiene que ver con responsabilizarse de eso que aprendí, de eso que tengo que saber, de eso que me falta. Seguramente a ustedes se les pueden ocurrir otras y mejores palabras, pero la idea básicamente es que empecemos a deconstruir la palabra evaluación y alejarla de esa carga negativa para transformarla en algo positivo, que tiene que ver con esta recolección. Para empezar a transformar y para empezar a generar conocimiento, tenemos que ver qué terrenos ganamos. Y como terrenos ganados los docentes tenemos un montón. Por ejemplo, esto de entender y la transversalidad que tiene la comunicación. Hemos formado diferentes circuitos exitosos de comunicar con nuestros alumnos, adecuándolo al contexto, a lo que pueden, a lo que no pueden. Y sobre todo, esta pandemia nos va a dejar esta cosa de conocer al otro, conocer no solo cómo se llama, dónde vive, sino conocer qué le pasa, cómo se siente, porque nos volvimos empáticos, nos dimos cuenta que atrás de ese nombre había una persona que tenía características, que tenía dolencias y que tenía cosas que para había que festejar, pero empezamos a ahondar en cada uno de alumnos que no los conocíamos en muchos casos, porque la pandemia nos alejó de la escuela ni bien había empezado el ciclo lectivo. También aprendimos a saber que las actividades fragmentadas o las actividades sueltas no tenían buen resultado, que necesitábamos que eh, trabajar sobre una secuencia didáctica que sea significativa, que tenga sentido para el alumno, y con eso iba a aprender mejor y se iba a apropiar de ese aprendizaje. Hemos estudiado mucho tiempo sobre los distintos tipos de evaluación: formativa, diagnóstica, sumativa, coevaluación, autoevaluación. Pero la pregunta es: ¿qué pasa que si bien utilizamos más o menos tímidamente las distintas formas, la vedette en la escuela siempre ha sido sumativa? Y como que hacemos un montón de trabajo que es excelente, pero nos centramos en esa sumativa, en esa prueba de búsqueda del 10. Y ahí también tenemos que empezar a pensar qué es el 10. El 10 es una foto de ese momento, pero no es un 10 que dice: bueno, ya aprendí todo, ya está. Es un paso, y ese 10 tiene que ser una invitación para.
Y también pensar cómo los docentes siempre buscamos ese 10 y cómo ese 10 nos deja tranquilos en nuestro propio mapa mental. Y a veces nos molestan las preguntas o nos molestan el uno, el 2 o el 3, el desaprobado, pero no porque nos importe tanto lo que le pasó al otro, sino porque eso nos pone en evidencia de que algo pasó. Y esto también es una invitación a empatizar y a querer y a generar con esos alumnos que preguntan y preguntan. Y repensar cómo muchas veces a veces la pregunta nos hace un cosquilleo porque nos decimos, bueno, no lo expliqué bien o qué faltó, o nuestro cerebro siempre nos juega la mala pasada y nos pone como en el centro. Festejar esas preguntas, festejar aún esos que no han aprendido, porque eso me va a movilizar a buscar nuevas herramientas, nuevas decisiones pedagógicas que me haga crecer como profesional. Eso tiene que ver con la evaluación formativa, con la evaluación continua. Y yo creo que esta pandemia nos hizo crecer justamente en eso. Ninguno de nosotros va a hacer lo mismo, porque todos hemos aprendido un montón, no solo en cuanto a tecnología, en cuanto a herramientas, sino en cuanto a empatizar, a ponerme en el lugar del otro, a pensar cómo puedo ser lo más claro posible en mi comunicación porque no voy a tener la interacción directa. Entonces tuvimos que rever nuestras consignas, rever nuestras formas de mandar las cosas para que el otro lo pueda entender aún no estando el profesor ahí al lado. También aprendimos que ellos aprenden mejor cuando son protagonistas del aprendizaje. Que ser protagonista del aprendizaje no es hacer todas las tareas bien. Ser protagonista es involucrarse con ese contenido, hacer con ese contenido, producir con ese contenido. Cuando yo puedo formar algo, cuando puedo armar una obra de teatro, cuando puedo armar un producto determinado, cuando puedo armar una canción, cuando puedo inventar mi propio programa de youtuber. Sabemos que ellos aprenden mejor cuando todo eso que aprendieron lo van a poder comunicar o lo van a poder llevar a otro contexto con esto de la metacognición. ¿Sí? Si yo no puedo ponerlo en palabras, en una obra de arte, en una canción o en algún formato, eso que aprendí, quiere decir que tengo que seguir trabajando. Sabemos que aprenden mejor cuando saben lo que están aprendiendo. Es muy importante que ellos sepan, y esto es parte de la evaluación formativa, qué es lo que voy a aprender porque automáticamente lo conecta con ese andamiaje que tiene, con esas neuronas, con esos contenidos relacionados para poder abordar el nuevo. Y sabemos fundamentalmente que nadie aprende si no está conectado con ese contenido, si no es un desafío, si no es una invitación a saber para, si no despierto en el otro alguna emoción que lo pueda conectar. Sabemos también que para comprobar y para retroalimentar si nuestros alumnos aprendieron, tenemos que ofrecerle que ellos puedan ejemplificar, que lo puedan contar, que puedan hacer grupos o equipos o mesas de trabajo o que puedan construir algo y explicar cómo lo hicieron, cómo funciona, cómo lo pueden mejorar. Todo esto hace a la evaluación formativa que tanto sabemos y que tanto hablamos y que a veces cuesta mirarla y valorizarla y seguimos protagonizando con la sumativa y sin embargo la formativa es la que me invita y la que me hace tomar decisiones para poder saber más. El fin de la evaluación formativa tiene que ver con este aprendizaje autónomo. Y cuando yo puedo lograr mi aprendizaje autónomo es cuando yo me doy cuenta y me concientizo de los procesos de aprendizaje, de cómo aprendo y de qué me falta aprender. Entonces, esto también es importante pensarlo, o sea, la sumativa no es solamente mirar el paso a paso, sino es el aprendizaje autónomo donde yo puedo identificar y visibilizar mis propios procesos de aprendizaje. Un instrumento muy útil para nosotros los docentes y que construyamos también instrumentos para nuestros alumnos adecuados cada uno a su edad, tiene que ver con las escaleras de metacognición. De estas hay varias en internet que ustedes pueden tomar por modelo para hacer sus propios instrumentos y ver sus propios indicadores de esos avances y esa evaluación formativa que van construyendo con sus alumnos, donde ellos puedan identificar qué es lo que aprendí, cómo lo pensé, cómo lo puedo mejorar, qué es lo que no entendí, qué le tengo que preguntar a la seño o al profesor. Es decir, visibilizar todo lo que va pasando adentro de mi cabeza, cómo se van conformando esos mapas mentales para poder seguir creciendo y para poder transformarlo y construir otros. La evaluación formativa tiene que estar, igual que la sumativa y la coevaluación, siempre tiene que estar en la misma dirección de lo que nosotros propusimos.
La evaluación no es el momento de innovar. El momento de innovar es cuando yo voy dando las propuestas y cuando voy construyendo. La evaluación formativa tiene que estar presentada a nuestros alumnos en distintos formatos que atiendan y desarrollen y potencien las distintas vías de acceso al aprendizaje a través de los distintos sentidos. Podemos tomarlo desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo kinestésico, ¿sí? De todos los formatos, porque así voy a atender a todas las necesidades y a las distintas capacidades que tengo dentro del aula. La evaluación formativa la podemos ver a través de una confección de algo o algo que tenemos y lo deconstruimos, lo desarmamos para ver cómo estaba compuesto y cómo lo podemos mejorar. Hay muchas formas que van mucho más allá del lápiz y el papel. Puede ser un juego también, que colaboran en esto de saber y recolectar datos, que en definitiva es lo que tenemos que hacer a través de la evaluación. Es retroalimentar, es ver qué hicieron para sumar, para agregar, para buscar datos, evidencias, algo que nos dé a nosotros las posibilidades de tomar nuevos caminos o continuar y reforzar el por el que íbamos. Porque en definitiva esa es la función nuestra, generar aprendizaje autónomo, que no se hace de un día para el otro, lleva todo un proceso y el tránsito de todos los sistemas y niveles educativos, para que ellos puedan aprender y el día de mañana o ir a la universidad y seguir aprendiendo de forma reflexiva y crítica, o simplemente para la vida, ¿sí? Para resolver las situaciones que se le van planteando, para elegir las mejores estrategias o las mejores posibilidades para lo que cada uno se plantee. Para esto, nuestra forma de intervención, nuestra forma de retroalimentar, de preguntar, de repreguntar, siempre que sea abierta, que le dé la posibilidad de elegir, de seleccionar, es muy importante. Es muy importante también que festejemos todo lo que vamos aprendiendo, que hagamos ciertos parates y retomemos aquellas propuestas que ya le habíamos dado para reevaluarlas, para acrecentarlas, para mejorarlas, para transformarlas, para describirlas. En este proceso de enseñanza, en este proceso de evaluación formativa, tenemos que no solo mirar al otro, no solo mirar las propuestas, sino siempre mirarnos también a nosotros mismos. Que nuestro lenguaje sea claro, que sea sencillo, que esté conectado con el otro, que mi comunicación realmente llegue del mensaje que yo quiero dar. Muchas veces lo que decimos, como el otro interpreta la realidad desde otra forma, con otros mapas mentales, no, el mensaje llega distorsionado. Entonces nosotros como docentes tenemos que ver de ese recorte que elegimos evaluar, concientizar o como cada uno quiera llamarlo, cómo me comunico con el otro para saber que el mensaje que estoy mandando es el que realmente llega. Para eso hay que tener en cuenta el entorno, el contexto. Hoy el entorno de la evaluación va a ser la casa, pero pronto seguramente va a volver a ser la escuela, pero ese entorno de la casa también está en la escuela. Entonces es momento de empezar a entender el entorno en su sentido más amplio, ¿sí? Nosotros tenemos un entorno que es, muchas veces consideramos al alumno como alumno, y ese alumno es un niño, es un hijo, es un hermano, y todo eso también entra a la escuela y no siempre se tiene en cuenta. Trabajar sobre la evaluación en su aspecto positivo, en su aspecto que de verdad tiene, que es para mejorar, es un trabajo arduo que nos espera, pero que lo vamos a lograr seguramente. Para esto es muy importante construir instrumentos, tanto para nosotros, para saber en nuestro listado de alumnos qué indicadores vamos a tener en cuenta y qué criterios y qué es lo que vamos a mirar y qué recorte vamos a seleccionar, como para ellos ofrecerles instrumentos donde ellos puedan ir cotejando su propio aprendizaje, sus propios avances, en qué se dieron cuenta, cómo lo aprendieron, qué les genera ganas de aprender algo más, qué le pareció importante, qué punto no lo entienden y necesitan que se lo expliquemos desde algún otro lado, con alguna otra herramienta, a través de mapas, de gráficos, del formato que según la edad que ustedes trabajen les parezca pertinente, ofrecerle que ellos sobre esa tarea que ellos mandaron puedan repasar los mismos procesos que hicieron. A veces entendemos autoevaluación como pasar a algún lugar y escribir lo que hicimos en la carpeta o un ejercicio, lo que sea. Y en realidad la autoevaluación tiene que ver con la mirada propia del recorrido que hizo mi pensamiento para llegar a esa conclusión. Tarea que no es fácil, por eso tenemos que empezar siempre de algo sencillo a algo más complejo.
Quizás los viernes es un buen momento para retomar todo esto que aprendimos y empezar a hacer cuadros donde en vez de seguir sumando tarea, por ahí podamos retomar eso que aprendimos y hacer desde una manera interdisciplinaria que aprendí en práctica del lenguaje, en matemática, en las ciencias o en la materia que cada uno de ustedes dé y, y ver no solo qué aprendieron, sino qué no aprendieron, qué les costó, qué les resultó más fácil, por qué, cómo lo pensaron, qué otros temas pueden incorporar o con qué se puede relacionar eso que fueron trabajando. Siempre desde lo más simple a lo más complejo, porque aún aunque tengan alumnos de edades grandes, como esto es algo que la escuela no ha trabajado demasiado a lo largo de su historia, es una tarea compleja darnos cuenta cómo lo pensamos o cómo lo trabajamos. Siempre ofreciendo distintas herramientas y nosotros como docentes y como profesionales de la educación iremos seleccionando de acuerdo a la diversidad y trabajando en la inclusión en cada aula. Espero que les sirva, espero que les suma y espero que se sumen a este desafío que es pensar cada uno en su escuela, cada uno en su comunidad, a ver qué hacemos con la evaluación, porque no podemos seguir hablando sobre lo mismo porque teóricamente lo sabemos todo, lo tenemos muy claro qué es la evaluación y cuáles son sus formatos, pero la pregunta es qué pasa con esa carga negativa, ¿qué pasa que la sumativa sigue siendo la vedette? Entonces, trabajamos y nos ponemos de acuerdo para deconstruir ese mapa mental, que la evaluación es para el otro, que la evaluación me tensa, que la evaluación me hace doler la panza, o empezamos a proponer términos nuevos que tengan que ver con esto, que es retroalimentarnos para tomar decisiones, para aprender más pero que está bueno, que es parte, que a la escuela se va a aprender, no se va a calificar. A la escuela vamos para conformar herramientas y el aprender es algo que nos va a acompañar toda la vida y hay que disfrutarlo. Por eso el aprendizaje autónomo es hacia la meta, hacia donde todos tenemos que ir. Les mando un beso grande, espero que todos se encuentren muy bien.